Amiga, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina. Vestido tengo el rostro. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sala. Realmente para nosotros es un privilegio tenerlos acá. Mi nombre es Federico Flores, Niña, vení. Empresa Inmunotech, y hoy queremos presentarte un tema muy importante que muchas personas hoy están haciendo, ¿verdad? Realmente vamos a hablar el día de hoy acerca de la importancia que tiene el glutatión en las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson y el Alzheimer. Si tú has venido el día de hoy con ese interés, ¿verdad?, de conocer cómo este donador de cisteína, que es el Inmunocal, te puede ayudar en este tipo de enfermedades, pues estás en el lugar correcto, y créeme de que hoy por hoy para nosotros ha sido una gran bendición. Para ello, quiero llamar a la sala, ¿verdad?, a una persona muy importante para nosotros, ¿verdad? Es un médico. Te quiero contar un poco acerca de su historial. El doctor Luis Pérez es un médico cirujano graduado de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Cirujano general graduado del Hospital Roosevelt. Tiene un fellow en cirugía general en el Hospital St. Thomas de Inglaterra. Aparte de eso, graduado como cirujano pediátrico en la Universidad de Osaka, Japón, y actualmente es un especialista de cirugía pediátrica en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y aparte de eso es catedrático de fisiología en la Universidad del Valle. Pues con este currículum y la experiencia que tiene este gran médico, amigo de nosotros, pues lo dejo en esta tarde, en esta sala. Doctor, los micrófonos son tuyos, y gracias por esta presentación que nos vas a dar. Adelante. Muchísimas gracias, Federico, por la presentación, muy amable. Es verdaderamente un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que hemos estado viendo y leyendo con respecto a dos enfermedades que son sumamente importantes, ¿verdad? Porque actualmente la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, porque son muy sonadas, ¿verdad? Personas muy conocidas las han tenido, artistas de cine, presidentes, papas, etcétera. Y entonces no respeta a nadie, ¿verdad? No respeta edad, y eso ya vamos a ir viendo que las personas que ya vamos llegando por arribita de los 60, 65 años, hacia ahí, todo mundo vamos a llegar a ello, y qué mejor que desde ya empezar a reconocer ciertos signos tempranos de ambas enfermedades, de tal manera de poder detectarla tempranamente para tratar en la medida de lo posible de darle un tratamiento óptimo. Vamos a tratar ahora de poner ahora la presentación. Para iniciar vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Me gusta mucho hablar un poco de historia cuando empezamos a hablar de las enfermedades, porque hay que darle mérito a quien lo tiene. Y se llama enfermedad de Parkinson a un trastorno degenerativo del sistema nervioso central. Ahí comienza el problema, y fue descrita en 1817 por el doctor James Parkinson, que era de Inglaterra, era un cirujano inglés que lo que hizo fue publicar un trabajo específicamente que se llamaba la parálisis temblorosa, como ustedes pueden ver al lado derecho de la pantalla, donde pueden ver el trabajo inicial. Él expuso en esa oportunidad los síntomas principales de la enfermedad, pero obviamente esa enfermedad fue descrita casi 2000 años antes de que se hiciera la presentación de Parkinson. Lo que él hizo fue escribirlo, y por eso es que lleva su nombre. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer a nivel mundial.
y tiene áreas específicas en los países occidentales y de América Latina. Tiene una incidencia anual de cerca de 14 por 100,000 habitantes por año. Y entonces cada año van más y más pacientes mientras más van envejeciendo. Y esto aumenta a medida que las personas llegan a la edad de 65 años a 160 por 100,000 habitantes por año. Entonces, pueden ustedes ver la cantidad de gente de cierta edad que va en camino a padecer de la enfermedad de Parkinson. Solo por dar una estadística, en Estados Unidos hay más de 1 millón de personas que la padecen, 6 millones en el mundo, y se considera que debido a los avances de la medicina que han hecho que cada vez las personas sean más longevas, o sea, que vivan más, pues vamos a tener mayor cantidad de viejitos, por así decirlo, y entonces van a tener más chance de estar por arriba de los 65 años y más chance de tener enfermedad de Parkinson. Pero ¿quiénes la contraen? Ya mencionamos, es más frecuente en personas de 65, pero también existe lo que se llama un Parkinson de inicio precoz, en el cual pueden haber personas de menores de 40 años que entre el 10 y el 15% de los casos podrían darse, y esto está relacionado con algunos factores genéticos, hereditarios y algunos síndromes muy específicos. Ahora, ¿cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? Hay una destrucción progresiva de las neuronas, que son las células del cerebro que producen dopamina en un lugar específico que se llama la sustancia nigra o negra, acá en este dibujo del cerebro. Está en las áreas basales del cerebro, donde estas neuronas empiezan a no producir dopamina, que es un neurotransmisor. Esta zona del cerebro está encargada del control de todos los movimientos de los músculos del cuerpo, como vamos a ver a continuación, y entonces la falta de dopamina es la que va a hacer de que no haya una conexión adecuada en las neuronas, que son las células cerebrales, y obviamente va a empezar lentamente, pero poco a poco va a llegar a afectar a todo el sistema motor. Acá podemos ver cómo se origina la enfermedad. Como ya les mencioné, las neuronas que van a producir dopamina se localizan en este segmento del cerebro, en la sustancia nigra, y de ahí empiezan a enviar dopamina a otras áreas motoras específicas del cerebro, que son las que hacen que nos den los movimientos de la cara, los movimientos de los brazos, de las piernas, etc. ¿Verdad? Entonces, estas neuronas, pues, son las que transmiten la dopamina para controlar los movimientos. Acá tenemos dos imágenes de dos neuronas, y entonces entre una y otra neurona existe una unión. Esa unión se llama sinapsis. Y entonces de una neurona hacia la otra tiene que haber una conexión muy específica, y en esta sinapsis es donde ocurre el problema, porque normalmente existe un neurotransmisor que se llama dopamina a este nivel de una neurona, y existe también otro neurotransmisor que es la acetilcolina, una con función excitatoria y la otra inhibitoria. Entonces, cuando ambas están adecuadamente en la unión entre una neurona y la otra, entonces nosotros vamos a poder tener movimientos claros, muy precisos, muy correctos, sin que nos esté temblando la mano. Pero cuando tenemos deterioro a nivel de la sustancia negra, como mencionamos anteriormente, hay una baja de la cantidad de esta dopamina a nivel de la unión entre una neurona y la otra, y por consiguiente la acetilcolina va a ejercer un poder más grande, no porque haya más, sino porque hay defecto de la dopamina. Entonces, no se produce una transmisión correcta del mensaje, por así decirlo, y entonces el paciente va a empezar a tener problemas. La dopamina es un neurotransmisor químico y lo que hace es transmitir señales, como ya mencioné, de la sustancia negra a los cuerpos estriados, y lo que hace es dar movimientos coordinados, suaves, controlados, aquellos movimientos de relojero que podemos ser muy cuidadosos. Eso no lo puede hacer alguien que tiene un Parkinson ya avanzado. La pérdida de la dopamina va a dar problemas anormales nerviosos y el cerebro va a dar deterioro, ¿verdad? Ahora, interesantemente, en algunos estudios que pude leer y observar,
La mayoría de las personas que tienen la enfermedad, muchas veces que ya se les manifiesta claramente, tienen una pérdida del 60 al 80% de la dopamina, casi que cuando empiezan síntomas. O sea que eso quiere decir que el daño empieza a generarse mucho tiempo antes de que empiece a dar síntomas. De nuevo tenemos acá algunas neuronas en las cuales están las sinapsis acá, como ustedes pueden ver acá, esta es la unión entre una neurona y la otra, y como hay dopamina más baja, no se logra transmitir a estos receptores de la misma, y entonces el mensaje no se envía de una a otra, y por ende es el problema de los problemas motores que vamos a describir. Las características, pues estas son las 4 más clásicas de los pacientes que padecen de la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellas está la bradicinesia, que se describe como una lentitud y pobreza de movimiento. Se tarda la persona en arrancar, en mover las piernas, en mover los brazos, en empezar a caminar. También hay rigidez muscular, y esto es por aumento sostenido de la contracción del músculo. Sí se puede flexionar, pero no se puede contraer porque hay una contracción muy dura. Temblor en reposo, que tal vez es lo que más conocemos a aquellas personas a las que les tiembla la mano o que les tiembla la cara o algunos otros temblores, pero que el paciente en algunas oportunidades trata de ocultar. A eso se le llama temblor en reposo. Y luego también deterioro del equilibrio de la postura, que puede llevar a caídas, una marcha tambaleante muy característica cuando la enfermedad ya se va poniendo más severa. Existen algunos otros síntomas motores, ya los mencionamos, algunos temblores de las manos o de los brazos, etcétera, movimientos lentos, la bradicinesia que les mencionaba, rigidez de las extremidades, una expresión facial bastante limitada cuando la enfermedad se va volviendo más seria, y obviamente cambios posturales que van a dar problemas del equilibrio. Ahora, existen algunos factores de riesgo muy específicos, ¿verdad? Ya mencioné la edad, tener más de 65 años. Si uno tiene algún familiar con Parkinson, existe la posibilidad de que uno pudiera tenerlo. No quiere decir que le vaya a dar, pero el chance es un poquito mayor que en la población general. Existen otros posibles factores de riesgo ambientales, y específicamente la exposición a ciertos pesticidas, a ciertos metales, el alto consumo de lácteos y de leche, interesantemente está relacionado con esto. Y también tuve la oportunidad de leer de que el consumo de tabaco en grado moderado, el consumo de alcohol y de café en grado moderado sirven como protectores. No con eso estoy diciendo que vayamos a consumir café y alcohol y tabaco, ¿verdad? Sino que simplemente está descrito en algunos libros y en algunos artículos nuevos que sirven como protección para la enfermedad de Parkinson. Existen 2 tipos. El tipo primario, que es el que mencionábamos de que tienen algunas características genéticas, muchas veces están asociados a algunos otros procesos degenerativos del sistema nervioso central, y dentro de ellos pueden haber enfermedad de Wilson o de enfermedad de Huntington, que son muy características. El tipo secundario es aquel que está generado por un trauma craneal repetido. Probablemente algunos de los más grandes que me están viendo se recuerdan de Muhammad Ali, el boxeador, que después de haber peleado durante muchos años y haber sido campeón mundial, creo que en 4 ocasiones, empezó a tener la enfermedad de Parkinson, y se describe claramente en los boxeadores cuando han recibido mucho trauma craneal repetido, y él es el clásico ejemplo de ello. Infecciones del sistema nervioso central, meningitis, etcétera. Enfermedades metabólicas y algunos medicamentos que podrían producir la enfermedad. Ahora, de las características más importantes, el temblor en reposo es de los primeros en presentarse. Entre el 50 y el 70% de los pacientes empiezan a tener un tremor que es más visible en las manos, y es tal vez el que uno más reconoce, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tener un profesor de cirugía pediátrica con ese problema, y después de que él hacía operaciones en bebés de 1,5 kilos de peso con aquella delicadeza, le temblaba tanto la mano y fue tan severo que ya no podía llevarse la cuchara a la boca y se le caía la comida. Entonces es una enfermedad muy debilitante que va teniendo una progresión que no para, no para y no para. Este temblor puede ser asimétrico y puede ser distal tanto en los brazos como en las piernas. La ansiedad
y el estrés y el cansancio pueden agravar este tipo de temblor y, dicho sea, responde mal al tratamiento médico, aunque actualmente hay un gran arsenal de medicamentos que nos pueden ayudar a contrarrestarlo. Luego viene la rigidez, que va, como mencionábamos, a afectar más a los músculos flexores, ¿verdad? Hay un aumento del tono muscular en reposo, los músculos se ponen rígidos, tiesos en realidad, y cuesta bastante movilizarlos. Hay una disminución en la distensión durante la movilización pasiva y hay una falta para la flexión. La bradicinesia, eso se describe como una pobreza de todo tipo de movimientos y un retraso a la hora de iniciarlo. Les cuesta levantarse, les cuesta dar los pasos, les cuesta mover las manos y eso se va haciendo cada vez más notorio, más notorio, más notorio conforme la enfermedad va avanzando. Obviamente, por lo mismo presentan dificultad para realizar maniobras finas, tienen una marcha muy característica con tendencia a flexionar las piernas, flexionar el cuerpo para tratar de agarrar un poco de equilibrio y obviamente dan mucha dificultad para iniciar la marcha cuando el cuadro ya es más evidente. La postura inestable también va a dificultar el equilibrio, también responde mal al tratamiento, es una aparición gradual y poco a poco se va haciendo más manifiesta y generalmente jala al paciente para atrás para tratar de agarrar una postura más adecuada y tratar de guardar el equilibrio porque algunas veces sienten que se caen y ellos tratan de compensar de alguna manera su postura a la hora de caminar. Aparte de ello, en los últimos 10, 15 años se han descrito una serie de signos y síntomas que no corresponden precisamente a daño motor, porque hablamos de que la dopamina pues va a dar a áreas motoras, pero existen otra serie de signos y síntomas que son muy relacionados con la enfermedad, que no son motores específicamente. Y dentro de ellos hay cierta disfunción del sistema nervioso autónomo hasta en un 90% de los pacientes. Hipotensión ortostática, estreñimiento, no pueden defecar de una manera adecuada, cialorrea, que es el babeo, producción excesiva de saliva y empiezan a babear, problemas al tragar con la deglución, incontinencia tanto urinaria como fecal, una libido disminuida porque su apetito sexual se ve bastante afectada. Pueden tener también trastornos sensitivos en el orden de 30 al 50%, de dolor en diferentes áreas del cuerpo y extremidades, entumecimiento de brazos y piernas, sensación de hormigueo, y esto se describe muy constantemente. También existen muchos signos y síntomas psicológicos, ¿verdad? Que no están relacionados específicamente con el problema motor, pero los pacientes van a pasar por toda esta cascada de problemas de índole psicológico. Dentro de ellos, ansiedad, demencia, depresión, alteraciones del sueño, alucinaciones y psicosis. Todas estas pueden ser tratadas a través de terapias o a través de medicamentos que no son específicamente para tratar la parte neural del Parkinson, pero como es un coayudante, por así decirlo. En pantalla está Alan Alda, muy famoso por una serie que se hizo en los años 70, la serie MASH, de un hospital en la guerra de Vietnam. Él padece de la enfermedad de Parkinson. Síntomas conocidos que ya mencionamos: depresión, interesante, la pérdida del olfato no producida por el coronavirus, sino por problemas de la afluencia de las neuronas que conectan al nervio olfatorio. Estreñimiento, trastornos del sueño, temblores, rigidez, la bradicinesia que mencionamos, inestabilidad de la posición, problemas de coordinación y alteraciones de la marcha. Entonces, todo esto nos va a ir poco a poco dando el diagnóstico. Para dar un tratamiento específico a la enfermedad de Parkinson, pues existe un tratamiento no farmacológico inicial, que se pueden hacer ejercicios para fortalecer los músculos y darles más fuerza, una rehabilitación de la marcha para que aprendan a caminar de una mejor manera, porque como esto va siendo progresivo cada vez van a necesitar de ayuda hasta que los pone en una silla de ruedas, primero en un andador, después en una silla de ruedas, después en una cama, y el pronóstico va a ir empeorando cada vez más.
El tratamiento farmacológico, solo coloqué acá un par de medicamentos que son los inhibidores de la monoamino oxidasa y los agonistas dopaminérgicos como la levodopa, que es el primerito, que es el que más se utiliza, ¿verdad? Existen otro montón de medicamentos que se les pueden dar a estos pacientes dependiendo de los síntomas que presenten. Por eso es importante hacer una evaluación neurológica muy, muy cuidadosa para poder tratar la sintomatología. Pero obviamente tratando de devolver la levodopa a su nivel original es lo que más va a ayudar. Aunque todos estos medicamentos tienen algunas no contraindicaciones, sino efectos colaterales que son bastante significativos. Acá tenemos algunos de ellos, los agonistas de la dopamina, los inhibidores de la MAO, la levodopa, que son la piedra fundamental, por así decirlo, aunque ya les mencioné de que existen una serie de medicamentos más. Tratamientos complementarios como los ejercicios periódicos, la fisioterapia, terapia de lenguaje, porque eso también puede darles bastante problema, asesoramiento psicológico, medicamentos para la depresión, porque pueden llegar a tener depresiones bastante severas por este tipo de enfermedad. Existen ciertos tipos de tratamiento quirúrgicos que cuando hace algunos años se dieron cuenta que el tratamiento médico no los mejoraba mucho, se pusieron en auge algunos, pero con la mejoría de los medicamentos estos pues han dejado de estar funcionando y ahora hay algunos nuevos. La talamotomía, palidotomía, la subtalamotomía y algunos otros, ¿verdad? Hay algunos implantes actualmente de algunos electrodos a nivel de los ganglios basales para poder producir ahí cierta electricidad y poder hacer de que la dopamina se genere. También actualmente se está utilizando las células madre, los implantes de células madre para poder utilizarlo y todo esto pues habla bien de que todavía existe mucho por hacer en el campo del tratamiento tanto médico como quirúrgico para tratar la enfermedad de Parkinson. Acá tenemos algunos tipos de cirugía, ¿verdad? En las cuales se ponen un catéter especial para llegar a estas áreas de acá y se coloca un cable el cual va a transmitir ciertos impulsos eléctricos muy específicos para tratar en la medida de lo posible de estimular las áreas que producen dopamina para que eso logre irse al resto del cerebro y así poder mejorar, pero desde el punto de vista quirúrgico. La decisión quirúrgica está basada cuando hay fracaso evidente del tratamiento médico. Ahora bien, dentro de los cientos o miles de artículos que hay escritos de la enfermedad de Parkinson, por la cantidad de gente que está afectada actualmente y que va a ser afectada, dentro de ellos hay obviamente algunos escritos sobre el glutatión y su papel importante en la enfermedad de Parkinson. Dentro de ellos, a la hora de analizar bioquímicamente el tejido cerebral de pacientes que han tenido la enfermedad, le hace pacientes de necropsia, por ejemplo, a quienes se les ha retirado el cerebro y les hacen estudios microscópicos, han encontrado consistentemente que hay daño producido por un estrés oxidativo muy severo a nivel de los ganglios basales y de la sustancia negra. En esos mismos casos, existe una circulación aumentada donde hay un exceso de radicales libres producidos en ese sistema que empieza a dañar la misma producción de estos neurotransmisores. Niveles de glutatión particularmente bajos en la mayoría de los pacientes. Tan así que se han descrito en diferentes artículos publicados por diferentes personajes en diferentes países del mundo una disminución del glutatión casi del 40% en los pacientes en fase inicial de la enfermedad. Y esta caída de los niveles de glutatión se vuelve tan severa que llega a ser del 2% cuando la enfermedad ya está avanzada. No se sabe si eso es producto de la enfermedad o una causa de la enfermedad. Hay muchos más estudios que están en este momento llevándose a cabo para dilucidar cómo el glutatión puede hacer las maravillas en el cuerpo. Pero existen buenas noticias porque aparte de probar todo lo que les acabo de mencionar, también se han hecho experimentos a través de los cuales los niveles elevados del glutatión van a retardar el daño al tejido cerebral. De tal manera que implementando una dieta con elementos que ayuden a elevar los niveles de glutatión
específicamente un donador de cisteína, que es el inmunocal. Esto podría ayudar muchísimo si agarramos tempranamente a la enfermedad y tratamos de evitar el daño al tejido cerebral. Cuando utilizamos esto, algunos de los síntomas pueden revertir. De los 4 cardinales y los otros que no son específicamente motores, pueden revertir algunos. Se han utilizado dosis altas de otros antioxidantes, utilizando la vitamina C, la vitamina D, el zinc, para tratar esto, y los resultados han sido bastante satisfactorios. Pero importante es mencionar que dentro de los antioxidantes, el glutatión es el antioxidante maestro, porque ayuda a los otros antioxidantes a que cumplan bien su papel. Si los niveles de glutatión están bajos, los otros antioxidantes van a funcionar, pero no tan bien. También estudios microscópicos han determinado que dentro de la sustancia negra específicamente hay una deficiencia de glutatión. Y entonces, también los niveles elevados de glutatión van a reducir la toxicidad dopaminérgica. Como mencioné, cuando uno le da a los pacientes cierta cantidad de dopamina, los alivia por un tiempo, pero después empiezan a tener recaídas y problemas de toxicidad de la misma y efectos colaterales bastante severas. Entonces se ha visto a través de estudios microscópicos que elevando los niveles de glutatión intracelulares, específicamente de la sustancia negra, porque el glutatión va a entrar a todas las células, entonces esa toxicidad va a disminuir bastante, ¿verdad? Estos estudios fueron hechos en California, en Israel, en Italia, en diferentes partes del mundo. Por si esto fuera poco, hay un estudio específicamente hecho por el doctor Martínez Banachorcha, hecho en el 2012, y el título de su artículo decía: N-acetilcisteína en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué estamos esperando? Y él descubrió claramente que se relacionaba mucho elevar los niveles de cisteína, perdón, de glutatión intracelular en las partes específicas de la enfermedad de Parkinson, y se notaba una disminución muy evidente de todos los signos y síntomas que estuvimos describiendo. Secchi en Italia también lo probó de otra manera. Él utilizó glutatión intravenoso por un mes, le ponía 2 dosis de glutatión intravenoso al paciente, y entonces el paciente logró mejorar un 40% de sus signos y sus síntomas, de sus discapacidades. El problema fue que cuando ellos retiraron el medicamento y dejaron de utilizar la vía intravenosa, no lo trasladaron a una vía oral, sino que lo retiraron completamente, y los pacientes que trataron así empezaron a recuperar desafortunadamente los síntomas y los signos que tuvieron inicialmente. Holmay también demostró en el 2015 que un precursor del glutatión puede aumentar el mismo glutatión en todo el cerebro y específicamente en el área negra, que es la que va a producir la dopamina. Un equipo de estudiosos de Tailandia, probó un aislado de proteína rico en cisteína, probando que esto va a elevar los niveles de glutatión en la enfermedad y que por ende va a disminuir la cantidad de signos y síntomas que esta enfermedad puede dar. Entonces, el papel del glutatión todavía tiene mucho por recorrer como un coadyuvante del tratamiento ya establecido por los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Y entonces, si se detecta temprano y se dan niveles adecuados de un donador de cisteína que va a elevar los niveles de glutatión, esto puede ayudar bastante como una terapia ayudante en la enfermedad de Parkinson. Es una fotografía.